Ya mis. Muy bien, gracias. Tenemos entonces la guía de estudio número 2 con el tema seguridad turística. Estamos en el curso de técnicas de conducción y para ello pues vamos a entrar a la parte introductoria, ¿qué es la seguridad turística? Algo que cabe resaltar es que, como bien sabemos, el turismo es una de las principales actividades económicas en Guatemala. Se practica en todo el territorio nacional, tanto con turistas nacionales como también con turistas extranjeros. Algo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta es que vamos a conocer a continuación los diferentes tipos de seguridad. Este material que vemos en pantalla no es un material creado específicamente para Guatemala, sino es un material acoplado a la necesidad que hay en Guatemala. Nosotros sabemos que en Guatemala hay servidores públicos y estos pues se encargan de proveer un sistema de seguridad a las personas, a los guatemaltecos, pero no necesaria o específicamente está hablando del turismo, sino cualquier tipo de guatemalteco que se dedique a cualquier actividad, pues para ello van a estar los servidores públicos que van a atender en caso sea emergencia. Vamos a ver estos tipos de seguridad y para qué sirve la seguridad turística. En primer lugar, recordemos que Guatemala no solamente le visitan o no solamente el turismo se activa a través de nacionales, sino que vienen personas procedentes de diversos países en donde su sistema de seguridad, en donde hay servidores públicos, en donde el equipo, la industria, las ciudades urbanísticas es aún más desarrollada. Por ende, ellos incorporan una serie de medidas de seguridad para proteger la integridad no solo de la vida o la persona, sino también de los recursos materiales que estos disponen y que viajan y que llevan consigo cuando realizan sus viajes. Entonces, a Guatemala ingresa el turista extranjero y que él viene con un tipo de moneda extranjera, muchas veces con equipos industriales, cámaras, teléfonos, equipaje, objetos de valor personales. Y para ello es necesario implementar ciertas medidas de seguridad que lo único que buscan pues es cuidar al turista, ¿verdad? Entonces, la seguridad, dice, el presente manual está elaborado a fin de informar a la comunidad y al visitante de las pautas que debe tomar en cuenta sobre la seguridad durante el tiempo libre destinado al turismo y la recreación. En primer lugar, el desarrollo de la actividad turística en un destino implica considerar básicamente la relación entre dos variables, la demanda, que la demanda está representada por el turista o las personas que visitan los sitios atractivos turísticos, y la oferta del destino. Cuando hablamos de la oferta del destino nos referimos a los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, ventas de artesanías, mercados, sitios turísticos, qué sé yo, ruinas, lagos, balnearios, o sea, todo lo que encontremos desde el punto de vista turístico va a estar conformando la oferta turística. Entonces, la seguridad turística depende de la demanda, es decir, del tipo de turistas o excursionistas, visitantes que lleguen a la localidad, pero también de la oferta de las empresas y todo lo que ofrezca el lugar visitado. Y esta relación permitirá entonces crear un sistema de seguridad acorde a las necesidades. Una aproximación al conocimiento de las necesidades de la demanda es considerar el conjunto de conductas estadísticamente dominantes del hombre cuando desarrolla actividades turísticas, conjunto de valores que no tienen materialidad, pero que la demanda psicológicamente acepta y se mueve en función de los mismos. Es decir, según la demanda, según el tipo de actividad que desarrolle el turista, pues así será la necesidad interna que tenga este para poder que éste necesite e implemente dentro del tema de la seguridad. El primer impulso que tiene un individuo es necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de cuidarse, necesidad de hacer las cosas, necesidad de tener bienes, necesidad de tener materiales. Entonces dice, el primer impulso que tiene un individuo es una necesidad o privación percibida que se transforma en un deseo. Al comunicar sus necesidades que lleva a elaborar, en el caso de la actividad turística, un producto turístico o recreativo que le permita satisfacer esa necesidad. Consciente o inconscientemente, este individuo establece una escala de valores para la selección del destino. Seleccionará aquel que establezca los mejores beneficios desde la óptica psicológica, funcional y económica. La seguridad es una de las pautas principales
estadísticamente dominantes de valoración del hombre durante el tiempo libre destinado al turismo y la recreación. Es decir, que el turista cuando decide viajar, en primer lugar viaja porque él tiene una necesidad de conocer, de descansar, de disfrutar, qué sé yo, de ver la variedad gastronómica, la variedad artesanal, el sitio, el paisaje natural. Él siente una necesidad, pero esa necesidad está ligada también a lo que es la seguridad. Es decir, el turista sabe que va a visitar, por ejemplo, Guatemala, muy bien. Previo a visitar Guatemala, indaga e investiga cuál es el sistema de seguridad que hay en nuestro país. Lamentablemente, Guatemala está clasificado como un país en zona roja o de alerta roja, en donde los índices de violencia son muy elevados. Pese a esta información, el turista viene a Guatemala, quiere conocer el país, aunque sabe que en algún momento estará expuesto a situaciones de riesgo. Entonces, lo que se busca con la seguridad turística es que el turista se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta confiado, que no tenga ningún temor en viajar o conocer los distintos sitios o atractivos que pueda tener a su alcance. Dice, las principales necesidades del visitante consciente e inconscientemente en la elección de un destino son la originalidad de la oferta, la calidad, el precio y la seguridad. Es decir, que el turista se centra en estos aspectos, en que haya originalidad en oferta, es decir, sitios turísticos, hoteles, restaurantes, bares, discotecas, museos, ruinas, todo lo que haya que sea único. La calidad de estos, el precio y la seguridad que tenga este de viajar y desplazarse de uno a otro lugar. Pero, ¿qué significa seguridad? Nos voy a volver a subir la presentación, me voy a ir ahora a la parte derecha. Dice, la seguridad debe ser interpretada como un estado subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales. La falta de seguridad genera un conflicto, un choque, una lucha de valores y derechos. Es decir, yo no sé si usted se ha percatado o no, pero por ejemplo, para la Semana Santa, en algunas fuentes como lo son la televisión o la radio, empiezan a surgir anuncios de si viaja, vea su vehículo, si viaja, no maneje bajo estado de alcohol, verifique, por ejemplo, en su casa, deje todo desconectado, la llave del gas y un sinfín de medidas que le dan a conocer a usted para que usted las implemente como una forma de seguridad. Por ejemplo, si usted viaja a tal lugar, verifique que su vehículo vaya en óptimas condiciones. Verifique que tenga, por ejemplo, una estación de policía, una estación de bomberos o el ejército cercano. Lleve consigo en su directorio telefónico números de teléfono de emergencia. Es decir, se implementan una serie de medidas o se toman en cuenta algunos factores que en determinado momento servirán para, en dado caso, se presente una ocasión de riesgo, una situación de riesgo. En este punto, dice, la falta de seguridad genera conflicto y en efecto, usted no va a viajar a un lugar en donde usted sepa que está poniendo en riesgo su vida, su integridad, su salud, sus bienes, definitivamente no. Entonces, es necesario que el Estado, los gobiernos, las autoridades implementen equipo, personal e instituciones encargadas para el tema de la seguridad turística. Por ejemplo, en Guatemala está la policía de turismo. Esta solo está ejerciendo en algunos lugares claves, como por ejemplo la antigua Guatemala, Panajachel, la ciudad capital, solo en puntos claves del territorio nacional. Entonces, en la policía de turismo, su objetivo pues es brindar información al turista, independientemente de que éste sea nacional o extranjero, y pues que éste se pueda sentir cómodo, se pueda sentir seguro al momento de desplazarse, y a eso se refiere, que tienen que implementarse medidas de seguridad. La seguridad es un bien intangible, es decir, que no lo tocamos, que no lo palpamos, que no lo sentimos, no lo vemos, no lo leemos, no tiene una forma, diseño ni color, ¿sí? Pero que sí nosotros lo podemos percibir en cualquier momento o lugar en espacio en el cual nosotros nos encontremos. Entonces dice, la seguridad es un bien intangible, que solo se materializa en toda su dimensión cuando falta, es decir, cuando falla, perdón, es decir, que usted viajó a un lugar y resulta que usted tuvo un accidente físico en donde se lastimó el cuerpo y necesitaba a los bomberos, pero lamentablemente no había una estación de bomberos cerca.
Ahí usted valora o estima el significado de la seguridad y a eso se refiere ese punto. Entonces, es sumamente indispensable porque no sabemos en qué situaciones de riesgo nos podamos encontrar, que se haga previo al viaje una evaluación de las condiciones y que realmente se determine si el sitio atractivo turístico provee o no un sistema de seguridad para resguardar, primero, la vida de la persona, que esta persona es el turista, los bienes materiales del turista y la integridad que tiene el turista. Entonces son factores que se tienen que considerar. Otro punto también que tenemos que hablar del tema de la seguridad turística dice, al fallar se orientan las miradas hacia las normas existentes o ausentes en vez de definir estrategias de prevención. En el transcurso normal de la actividad turística, la prevención se convierte en una práctica tediosa con costos fijos altos y acciones rutinarias que se pierden en el paso del tiempo. Así la percepción de la inversión en prevención de la seguridad es entendida como un costo y no como una inversión, por lo que las empresas tienden a evitar la misma. Pero podemos afirmar que los ahorros iniciales que se transforman en pérdidas extraordinarias y en costos muy altos por la improvisación de salir del problema al no prevenir adecuadamente el servicio. Es decir, cuando se ignora la seguridad, ya sea en la infraestructura, por ejemplo, en un hotel, tienen que haber diferentes tipos de seguridad. Por ejemplo, si usted visita un hotel, pues usted tiene que ver que haya un personal, un trabajador del hotel, que porte su uniforme de seguridad, que tenga un arma de seguridad, que esté al pendiente de cualquier situación de hurto, de robo o una situación de conflicto que ponga en riesgo la vida de los huéspedes. Pero, por ejemplo, también no solamente ese tipo de seguridad, sino que también en las habitaciones, pues que esté un equipo, haya una señalización, que todo el mobiliario, la infraestructura esté acorde y que esté funcionando de buena manera para no poner en riesgo la vida de los huéspedes. Entonces, la seguridad funciona de diferentes vías, todo depende de la actividad a la cual estemos desarrollando. En este caso, muy importante es resaltar que, como lo vimos ahí, nos dice nuestra teoría, no todas las empresas quieren invertir en un sistema de seguridad. El principal motivo es porque esto obviamente genera costos y no quieren invertir. Para ellos, en lugar de ser un beneficio, es una pérdida. Pero cuando se han topado con situaciones de riesgo, pues ahí le dan el valor adecuado a lo que es la seguridad y la importancia que ésta tiene. Ahora, el eje fundamental de una estrategia de seguridad es prevenir. ¿Y qué significa prevenir? Adelantarse. Eso significa prevenir. Término que significa ver venir, a su vez significa prever. Esto es ver anticipadamente las cosas, pero también significa predecir, o sea, imaginar lo que puede ocurrir basado en nuestros conocimientos y experiencias. Es decir, que cuando se implementa la seguridad no se va a implementar porque ya hay un riesgo o un accidente latente, no, sino que se quiere evitar esos riesgos y ahí se enfoca la seguridad en crear sistemas de seguridad que lo que busquen sea evitar conflictos, evitar poner en riesgo a las personas, evitar la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales. Entonces, para ello se incorpora una serie de medidas de seguridad, tanto en la empresa, para los trabajadores, para los huéspedes, para los turistas, para toda persona que tenga contacto con una empresa o actividad turística. Pero como yo les decía, en Guatemala no es que específicamente exista la policía de turismo en los 22 departamentos del territorio, no. En algunas ciudades sí existe la policía de turismo, por la característica de la ciudad, por las condiciones de la ciudad, por el impacto que tiene la ciudad. Por ejemplo, en la antigua Guatemala, todos sabemos que cualquier turista nacional o extranjero venga a Guatemala, la antigua Guatemala es un punto clave, la ciudad capital no digamos. Entonces, las autoridades de las zonas o regiones pues han creado este sistema y lo han visto como una necesidad.
Pero, por ejemplo, acá en Chimaltenango, pues nosotros sabemos que no, ¿verdad? Los agentes o los servidores públicos que nosotros vemos, pues son a los bomberos voluntarios, los bomberos municipales, la Policía Nacional Civil, el Ejército, los personajes de Conred, únicamente, pero no vemos a más, o sea, enfocado al ámbito del turismo, no vemos a otro tipo de seguridad, pero esto es por la ubicación, el departamento, las condiciones, pero acá nos está diciendo que es muy importante que se establezcan medidas de seguridad y que estas pues lo que busquen es salvaguardar la vida e integridad de las personas. Entonces, identificamos a todos los agentes en Guatemala que se dedican a cuidar o salvaguardar la integridad de la vida de las personas y estos, desde un punto de vista social, son los que se utilizan en el campo o materia de turismo. Existen diferentes tipos de seguridad. Vayámonos a esta parte del folleto, por favor. El objetivo de la seguridad es actuar anticipadamente para evitar que algo ocurra de manera diferente a lo que deseamos. Entendamos por seguridad turística. Entonces aquí viene ya en conclusión qué es la seguridad turística. La protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica, económica de los visitantes, prestadores de servicios, miembros de las comunidades receptoras e involucra una serie de aspectos que podemos englobar básicamente en 11 puntos, es decir, diferentes tipos de seguridad. Entonces, la seguridad turística es la protección, pero en Guatemala no hay un buen sistema de seguridad turística, sino que utilizamos a los servidores públicos para que estos ejerzan ciertas funciones. Sería importante y bueno, es de suma importancia que el Estado y las autoridades de gobierno hicieran una evaluación de las condiciones en Guatemala. Si el turista extranjero viene a Guatemala sabiendo de que en Guatemala es un país declarado como zona roja y que no tiene un buen sistema de seguridad, imagínense si el gobierno implementara buenas medidas. Yo creo que Guatemala estaría saturada de visitas de turistas extranjeros, por ende la economía del país se levantaría. Pero con lo poco que hay en el tema de seguridad, pues también vemos una demanda muy significativa, que es la que mantiene también parte de la economía en nuestro país. Entonces, la seguridad turística es implementar una serie de medidas que busquen la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, independientemente de que estos visitantes sean nacionales o extranjeros. Es importante que se cree un sistema de seguridad para salvaguardar y proteger la vida de las personas. Así que esto es lo que es la seguridad. Esto lo encontramos en la guía de estudio número 2. Vamos a ver en la siguiente clase qué es la seguridad pública, la social, la médica, contra incendios, seguridad, vamos a ver, otro tipo de seguridad, vamos a ver aquí, seguridad económica, seguridad recreativa o de eventos, seguridad del transporte y seguridad ambiental, que son los diferentes tipos de seguridad que se pueden dar y quiénes serían los encargados de ejercer o de aplicar este tipo de seguridad. ¿A quién le compete? Por ejemplo, en la primera, la seguridad social, dice sistema que permite el libre desplazamiento del turista por el destino ante problemas sociales como movilizaciones, huelgas, entre otros. Entonces, ¿quién ejerce seguridad social aquí en Guatemala? Si usted sale, por ejemplo, al mercado, va a visitar algún lugar, a los personajes que usted ve principalmente es a la Policía Nacional Civil. Entonces ellos están ejerciendo lo que es la seguridad social, son servidores públicos. Ellos tienen que estar a disposición y al cuidado de la población guatemalteca. No es un tipo, este servidor no es específicamente para el turismo, pero lo podemos utilizar en dado caso surja una emergencia. Por ejemplo, seguridad médica. Dice, sistema de prevención, emergencia y protección médica al visitante antes de viajar o durante su desplazamiento en el destino turístico. Nosotros sabemos quién ofrece seguridad médica en Guatemala. Los bomberos voluntarios, los bomberos municipales, la Cruz Roja, algunas estaciones del ejército, los hospitales, los centros de salud. Entonces tenemos que entender quiénes son
las instituciones o servidores públicos que no necesariamente están dentro del campo de turismo, pero que sí nosotros los podemos utilizar. Por ejemplo, cuando usted viaja es algo muy importante, yo no sé si usted lo tiene, pero en su directorio telefónico usted tiene que tener número de emergencia de la Policía Nacional Civil, números de emergencia de los bomberos si en dado caso se presentara alguna situación de riesgo, independientemente del lugar y el tiempo en el cual usted vaya a estar en las zonas. Es muy importante incorporar medidas y sistemas de seguridad turística para proteger y que esto permita entonces que el turista se sienta cómodo, se sienta feliz, que no sufra ningún daño, ningún accidente y que éste se anime y desee volver a Guatemala. Ese es el fin primordial, que cuando se incorporen sistemas o medidas de prevención de seguridad, pues el punto principal sea que el turista quiera seguir visitando nuestro país. Y no solo él, sino que también recomiende Guatemala como un destino turístico para todos, ¿verdad? Para independientemente de las edades, de los géneros, eh, de las posiciones económicas, que Guatemala pues sea recomendado ante diferentes personas y que sea recomendado como un buen país, un país seguro en el cual no hay riesgos o que la persona que visite nuestro país se sienta cómoda. La seguridad informativa, dice, sistema de comunicación que permite el conocimiento de la oferta del destino. Cuando hablamos de la seguridad informativa, yo no sé si usted se ha podido dar cuenta, en algunos lugares o en algunos tramos carreteros aparece en tantos kilómetros un restaurante, en tantos kilómetros una gasolinera, en tantos restaurantes, en tantos kilómetros tal situación. Entonces, esa es la seguridad informativa, que haya material, haya vallas publicitarias en donde estén indicando a las personas o a los turistas que se desplazan por el territorio nacional cuál es su ruta, cuál es su destino, hacia dónde van, que tengan información clara y pues que esto les permita desplazarse sin ningún inconveniente. Entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá con los diferentes tipos de seguridad. Estamos hablando del tema que es la seguridad turística. La próxima semana vamos a terminar de ver los tipos de seguridad y quiénes serían los servidores públicos que deban ofrecer este tipo de seguridad, con el fin primordial de proteger. Recuerde, el tema de la seguridad es la prevención de riesgos. ¿Y qué riesgos? Riesgos para las personas, desde el punto de vista físico, psicológico, material, sus bienes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy.